Es un día muy especial porque hoy despedimos a un año, amén. Ya sería el último culto de este año y cómo pensar de ahora en adelante. Vemos que pasaron ya varios días de este año y cuántas cosas habremos aprendido de él. ¿Será que nos habrá enseñado mucho este año? ¿Qué opinan ustedes? Posiblemente pasamos momentos difíciles, momentos buenos también, ¿cierto? Pero lo más importante es que podemos aprender de todo este año que termina. Y hoy esta palabra, quiero antes de iniciar ponerla en las manos del Señor, que sea Él hablando por medio de su Santo Espíritu y que sea de gran bendición esta palabra para su iglesia. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por un día más que podemos estar en tu casa, Señor. Señor, qué bendición, Señor, estar juntos como un solo cuerpo, como una familia que somos en ti, Señor. Padre, en esta mañana, Dios, Señor, que esta palabra, Dios, sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Solamente, Padre, somos instrumentos en tus manos, Dios. Señor, y que seas tú hablándole a tu pueblo en este día, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, queremos prepararnos desde ya, Señor, para un nuevo año que comienza, Padre. Pero queremos prepararnos, Señor, de tu mano, Señor, en todo momento, Padre. Señor, bendice esta palabra, Señor, bendice todo lo que se vaya a hacer en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, gloria al Señor. Tenemos, como les decía, iglesia, una hermosa oportunidad para poder compartir la palabra. ¿Y por qué no analizar todo lo que ha pasado en este año? Momentos difíciles, momentos buenos, poder reflexionar, pero a la vez meditando en el Señor. ¿Qué palabra sería una palabra de bendición para su pueblo en este día? Pero qué mejor palabra que ir proyectando de una vez un 2026 diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un 2026 diferente? Amén, eso es lo que queremos. Queremos un 2026 diferente, que sea de provecho y que sea de gran bendición en esta mañana para todos. Amén. Hay temas muy importantes y yo quiero que usted me ponga atención en este día, porque hay temas muy importantes que muchas veces pensamos que los conocemos o los entendemos, pero necesitamos volver a la palabra y volver a retomar esos temas que son fundamentales, son bases para una vida cristiana, para un caminar correctamente de la mano del Señor. Y uno de esos temas le puse como título, ¿qué significa ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál es el significado verdadero de ser el mayor en el reino de los cielos? Piensen ustedes por un instante, mediten. En el mundo, ¿cómo lo ve el mundo? ¿Quién es el mayor? Es aquel rey que tiene sus siervos, ¿cierto? Es un político que tiene guardaespaldas. Es un empresario exitoso custodiado por sus sirvientes. Hay un encuentro en la palabra del Señor que nos revela una situación que tuvo Jesús con unas personas cercanas a Él, donde se esconde un tesoro espiritual de enorme valor. Y para mí hoy, iglesia, es un gozo realmente poder también contar acá con mi sobrino que está allá, Alan Víquez. Démosle un aplauso a mi sobrino que está por allá. Yo lo veo casi que como mi hijo mayor, ¿verdad? Nos parecemos mucho. Pero bueno, volviendo a la palabra, tenemos un texto bíblico que está en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, y quiero que lo veamos en esta mañana. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, Jesús,
y pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, dice así, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué dice? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Ese último versículo siempre ha calado en mí tanto como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él pudo haber escogido una legión de ángeles, él pudo haber escogido el ejército más grande y poderoso que estuviera con él en todo momento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él era Dios. Él tenía la posibilidad, él tenía la potestad de hacer que las cosas sucedieran, tan solo haciendo así y ya sucedía. Sin embargo, él sabía que había un valor mucho más grande atrás de lo que él venía a hacer, que él venía a servir al mundo. ¿Me van siguiendo? Él venía a servir y dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús aprovecha esta situación para establecer bases y fundamentos esenciales para la vida cristiana. Los principios que agradan a Dios y que también dan sentido y propósito a la vida. Y eso es lo que quiero llegar más adelante. Cuando usted cumple lo que dice la palabra, cuando usted es obediente a su palabra, suceden cosas. Y entre esas cosas suceden que usted comienza a tener propósito a su vida. Y le da el sentido real para lo cual estamos en este mundo. El contraste. La grandeza en el mundo versus la grandeza según Dios. ¿Cómo interpreta el Creador la grandeza? Los discípulos, como muchos de nosotros, pensaban en posiciones, reconocimiento y honor. Pero Jesús le muestra que el reino de Dios no funciona así, sino que funciona con reglas distintas. ¿Cuántos dicen amén? Y les dijo, entre ustedes no debe ser así, así como en el mundo. ¿Cómo es? El grande es el que manda, el primero es el que es servido, el líder es el que ejerce poder. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto? Allá en el mundo sucede así, el grande es el que le sirven, es el que tiene sus sirvientes, las personas que trabajan para él. Pero ¿cómo es en el reino de Dios en el cual usted y yo somos parte? El grande es el que sirve. El primero es el que se hace esclavo. El líder es el que se entrega por los demás. Y sabemos que el ejemplo supremo que tenemos nosotros es Jesús, que es el siervo perfecto. Amén. Jesús es el siervo perfecto. Jesús declara algo importante. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, como lo dice también Marcos 10:45. Pero ante eso surge una pregunta: ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, el Mesías prometido, el unigénito Hijo de Dios, hecho hombre, caminando sobre la tierra, no haya venido a ser servido? Como que no coincide, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el que estuvo dentro de la creación también, que Él estuvo presente en todos los tiempos, Él viene y Él puede decir, bueno,
voy a tener mis sirvientes, voy a tener mi escolta militar. Pero Jesús vino y nos vino a enseñar algo grandísimo que necesitamos saber. Jesús se ensució las sandalias del polvo en el desierto. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Con sus sandalias, ¿verdad? Allá en el desierto, jalando polvo, pudiendo andar en un burro del año, ¿cierto? Pudiendo andar en un Mercedes burro, ¿verdad? Tal vez, pudiendo andar en un burro eléctrico. No, en esa época no habían, ¿verdad? No tuvo lujo ni palacios, no tuvo grandes banquetes. Los banquetes que tuvo fue cuando compartía con los demás, ¿cierto? Cuando compartía con sus discípulos era cuando él hacía banquete. Cuando llegaba y estaba esa multitud y resulta que la multitud tenía hambre y solo quedaban unos pequeños panes y unos peces ahí. Pero Jesús hubiera dicho, solo un toque, y aquí nos quedamos con hambre, ¿verdad? Guardemos esto acá a un lado. ¿Por qué? Porque si repartimos esto, se acaba. Así pensaría el mundo, ¿cierto? No, ¿cómo vamos a dar a la multitud, a aquella gente que pide comida? No, reservamos aquí este poquito porque si no nos quedamos todos con hambre. Pero ¿qué hizo Jesús? En fe actuó, se movió y sabía que algo había más grande y repartió los panes y los peces y al final Él no se encargó de hacer la multiplicación. El hecho se encargó por medio de Jesús que todo eso se multiplicara y que fuera de gran bendición. El verdadero liderazgo según Jesús. Hoy en día la palabra liderazgo muchas veces está distorsionada. Y yo he hablado en alguna otra ocasión sobre este tema, que la palabra liderazgo, como se usa muchas veces en las iglesias, da como una posición de privilegio, ¿cierto? El líder tal, el líder de tal ministerio, el líder aquí, el líder allá, ¿cierto? Y pensamos que tiene autoridad, realmente no tiene autoridad, la tiene Dios por medio de él, amén. Al final yo no tengo autoridad para estar acá, yo estoy aquí solamente porque es por la gracia de Dios y su Santo Espíritu que me hace estar acá, me estoy explicando. Todo lo que somos es solamente por Él. Un verdadero líder según Jesús es un gran siervo. Amén. Esto no significa que debe cargar solo con todo, ¿cierto? Sino que debe formar a otros. Debe multiplicarse en otros y también ser ejemplo para otros. Amén, ¿cierto? ¿Queremos ser el líder en la familia? Pues tenemos que ser de los que forman también a nuestros hijos, los que estamos ahí hombro con nuestra esposa o esposo. Tenemos que estar juntos en todo momento. El que lidera con el ejemplo, ese es el verdadero líder. Como usted en un futuro le va a pedir a sus hijos que vayan a la iglesia si usted nunca fue a la iglesia. ¿Me estoy explicando? Si usted le dice a su hijo, vaya y participe en la iglesia, sirva, pero resulta que usted ni una escoba coge en la iglesia, ¿qué le está enseñando a sus hijos también? ¿Me estoy explicando? El verdadero líder enseña, capacita y a la vez muestra cómo se hacen las cosas. El liderazgo del reino no se impone, sino que se transmite. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos diseñados con un propósito. El cristianismo no es solo una religión, es el diseño original de Dios para la humanidad. ¿Cuál es el problema hoy en día, iglesia? Que el egoísmo es lo que domina. La vanagloria es lo que existe en todo. Es que yo soy capaz de hacer tal cosa, es que yo soy profesional, es que yo, el yo-yo, ¿verdad? Cierto, existe siempre esa vanagloria en el ser humano. El amor propio reemplaza el amor de Dios y el amor al prójimo. Cuando usamos algo fuera de su diseño, lo dañamos. Por eso, si nosotros fuimos hechos bajo un propósito, que ahora lo vamos a ver, y lo hacemos de otra manera, vamos a dañar para lo que fuimos hechos, ¿cierto? Un carro eléctrico, si usted le echa gasolina, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, ¿cierto? Porque no fue hecho para eso. Igualmente, si usted agarra una licuadora, para dar un ejemplo, y usted quiere hacerse un batido de tornillos ahí, ¿qué va a pasar? Dañó la licuadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fui diseñado para eso. Así es nuestra vida.
Cuando nosotros comenzamos a vivir de una manera equivocada, cuando nos acomodamos a cómo el mundo vive, a lo que el mundo hace, estamos caminando fuera del propósito de Dios. Y eso tiene que estar muy claro, iglesia. De la misma manera, millones de personas viven fuera del propósito para el cual fueron creadas. Cuando usted vive fuera del propósito de Dios, le está dando un mal uso a su vida. Y yo me pregunto hoy en día, ¿por qué existen tantas enfermedades que antes no existían? Por ejemplo, las famosas enfermedades emocionales o la depresión, por ejemplo. Hoy en día estamos en una pandemia gigantesca de casos de depresión. ¿Pero por qué será que sucede eso? Porque no han entendido para lo cual fueron creados. Y debemos volver a la palabra. La gran pregunta de la humanidad es ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué yo hoy estoy aquí? ¿Y para qué yo existiré más adelante en un 2026? ¿Cuál es ese propósito, ese plan que Dios tiene para mi vida? Y lo dice claramente Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Y quiero que lo veamos en esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 12. Cuando lo tiene, me dan un fuerte amén. Amén, lo tenemos. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué dice? Bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En sí mismo tuvimos, ¿qué dice? Herencia, habiendo sido ya predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El 12 vuelve a repetir, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 11. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuánto la han escuchado en esta mañana? La hemos escuchado, ¿cierto? El versículo 12 dice, a fin de que seamos, ¿cómo somos? Para alabanza de su gloria. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. Usted y yo fuimos hechos para la alabanza de Él. Me explico, para glorificarlo a Él en todo lo que hacemos con nuestras vidas. Me estoy explicando, fuimos hechos para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso? Nuestra vida debe reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Nuestras acciones deben mostrar el carácter de Él, no nuestro carácter, el carácter de Cristo.
Nuestra manera de vivir debe ser para glorificarlo a Él, ¿cierto? Como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fuimos hechos para reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, ¿qué es servir según Dios? ¿Qué es el servicio? Es usar nuestras capacidades, los dones, talentos, tiempo y recursos en beneficio de otros. El servicio como tal es una manera de glorificar a Dios. Sin embargo, el servicio no es solo un evento, el servicio es un estilo de vida. ¿Me estoy explicando? Hemos confundido de pronto que el servicio solamente se encaja en 4 paredes. No, es que yo quiero servir en la iglesia y como yo no sirvo en la iglesia, ya no sirvo más. No, nosotros debemos ser una vida de servicio en todo lo que hacemos. Me estoy explicando. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil servir, ¿cierto? Me están viendo los hermanitos, entonces dice, uy, qué cristiano es Cristian, ¿verdad? Qué buen cristiano es fulano, fulana. ¿Por qué? Porque aquí es fácil ser cristiano, pero allá afuera es donde cuesta ser cristiano, pero allá es donde tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas, con nuestra actitud, nuestros actos, todo lo que hacemos debemos reflejar a Cristo, porque si no, estamos viviendo una vida de hipocresía. ¿Me estoy explicando? Necesitamos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no es muy fácil 1 o 2 horas un domingo venir y vestirnos bien y servir. No, nuestra vida debe ser un estilo de vida que glorifique y exalte el nombre del Señor. Nuestro servicio en la iglesia es tan solo una parte, una pequeña parte de lo que debemos hacer. ¿Me explico? Porque pensamos que venimos a la iglesia, servimos 1 o 2 horas y ya, se acabó. Ya no tenemos que servir más, ya cumplimos, ¿verdad? No, nuestra vida trata de más allá. Sin embargo, ¿qué es lo más triste, iglesia? Que muchas veces lo más básico de un cristiano, que es por supuesto el servicio en la iglesia, ¿verdad? Que es donde Dios nos ha sembrado, Dios nos ha traído y nos ha puesto a servir. Porque al final es una bendición el poder servir en su iglesia, ¿me explico? Y lo hacemos mal. Y lo hacemos de mala forma, con una mala actitud. ¿Qué hay en nuestro corazón entonces? ¿Será que Cristo no está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Será que lo que estamos haciendo solamente lo hacemos porque nos comprometimos o lo estamos haciendo porque hay algo dentro de nosotros? Hay un fuego que arde, hay una pasión, hay un deseo por servir. ¿Por qué? Porque es parte de los frutos del Espíritu que Dios ha creado en mí por medio de su Espíritu Santo. ¿Me explico? Tenemos que saber que tenemos que hacer todo con excelencia. Si entendemos correctamente las Escrituras, entenderemos el valor que tiene nuestra función, inclusive en una iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de una iglesia es donde podemos desarrollar los talentos. En una iglesia podemos desarrollar los dones también que Dios nos ha dado para ministrarlos a otros. ¿Y para qué? Para que la palabra del Señor fluya y para que el reino de Dios siga extendiéndose. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos el privilegio, iglesia, de servir en una congregación cualquiera que sea, no es para que usted se muestre, sino para que muestre quién está en su corazón. No es qué tan grande soy yo, sino qué tan grande es Él, el Dios Todopoderoso, el cual ha querido usarme para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Por qué, iglesia? Porque todo nuestro servicio, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, tiene que ver con la gran comisión, ¿cierto? Y eso está en Mateo 28, 19, 20. Quiero que lo veamos, que es un versículo muy conocido, pero quiero que lo leamos en esta mañana. Mateo 28, 19 al 20. Dice así, Mateo 28, del 18 al 20 lo vamos a leer. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que hacemos, iglesia, en este lugar, lo hacemos para extender su reino, para cumplir la gran comisión que es el mostrar a Cristo a aquella persona que aún no lo conoce, que aún no conoce quién es Dios, quién es Cristo, qué es su palabra. Nosotros fuimos hechos para hacer, para la alabanza de su gloria, para mostrar un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo activo. Muy interesante porque los discípulos, cuando uno analiza toda la historia de ellos, tuvieron la humildad para ser formados y ser transformados por medio de Jesús. Escucharon la palabra de Dios con atención, crecieron en la fe del Hijo de Dios en todo momento, ¿cierto? Ellos no se separaban de Jesús, estaban siempre con Él. Donde Él anduviera, ahí estaban los discípulos, ¿cierto? Atrás de Jesús. Pero vemos cómo Jesús les dijo, y los discípulos le respondieron, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué provocaba entonces que los discípulos estuvieran con Jesús? Porque sabían que había algo fuerte, algo especial en la vida de Jesús. Había una misión grande, una misión maravillosa, y ellos estaban involucrados, ellos eran parte de esa misión. ¿Sabía usted que también usted es parte de esa misión? ¿Sabía usted que usted es parte de ese nuevo discipulado que existe en el mundo? Usted es parte ahora de esa iglesia maravillosa que ha dejado el Señor Jesús. ¿Sabía que usted es parte de esos discípulos que estuvieron con Él a sus pies? Y yo creo, iglesia, que aún mejor es porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ellos tenían a Jesús, hombre, ahí con ellos, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que Él es todo poder. Nuestro servicio en la iglesia puede ser testigo de cómo servimos allá afuera. Y es curioso, iglesia, porque como nos comportamos acá de pronto, como le servimos nosotros a Dios, puede ser un ejemplo de cómo servimos allá afuera también. Si no hacemos las cosas con excelencia para Dios, ¿cómo lo estaremos haciendo para el mundo entonces? ¿Me estoy explicando? No, Cristian, pero es que allá me pagan, es que aquí no me pagan. Podrán decir, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez estábamos allá afuera, un grupo de hombres trabajando, botando una pared o algo así, y alguien comenzó a burlarse, ¿verdad? Ustedes sí que son babosos, dice. ¿Ustedes acaso le están pagando por hacer eso ahí en la iglesia, verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Amén, creo que algunos se acuerdan. Pero yo me pongo a pensar, Dios me regaló hoy 24 horas de vida. Y no hay dinero que pueda comprar 24 horas de vida, ¿cierto? No hay dinero. Las personas que se han ido de pronto, familiares, yo diera todo el dinero del mundo por ver una hora, aunque sea a mi papá y a mi mamá, ¿cierto? Pero no lo puedo pagar. Entonces vemos cómo el tiempo que nos da Dios ya es el pago más que suficiente que podamos tener nosotros, el derecho a la vida, ¿cierto? Ese es el mayor pago, y el tenerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Servimos a Dios, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando amamos a nuestra familia también. Cuando somos responsables con nuestros cónyuges también. Cuando somos responsables con nuestros hijos. Cuando somos una ayuda idónea en nuestra casa. Cuando trabajamos con responsabilidad. Cuando somos excelentes trabajadores o excelentes patrones. Cuando cuidamos nuestro hogar. Cuando honramos nuestros compromisos. Todo eso está relacionado también a servirle a Dios, ¿cierto? Aquel versículo bíblico que dice, yo y mi casa serviremos a Dios, ¿cierto? Pero no es que yo y mi casa estaremos puntuales en la iglesia, no, significa que seremos un ejemplo de familia para motivar a otras familias que vean en nosotros algo diferente. ¿Me estoy explicando? Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. Es cuando los dos doblamos rodillas en la casa, cuando los dos leemos junto la palabra del Señor, cuando los dos nos enfocamos en disciplinar a nuestros hijos de la manera correcta. De esa manera le estamos sirviendo también a Dios. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, muy fácil es servir en la iglesia, pero el servicio va mucho más allá.
¿Y de qué manera va mucho más allá? Incluso cuando tenemos que servir a un enemigo. Cuando alguien que nos has hecho el mal. ¿Cierto? Jesús llevó el servicio aún más lejos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es fácil servirle al cercano. Pero qué difícil es de pronto servirle al que nos ha ofendido. ¿Cierto? Qué difícil es servirle al que no nos cae bien de pronto. Puede ser que usted, no sé, trabaje en una oficina, trabaje en un lugar y venga alguien que no le caiga bien. Bueno, no sé, no debería caerle bien, ¿verdad? Si es cristiano, ¿verdad? Sin embargo, que le toque servir a esa persona. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Lo va a hacer con amor o lo va a hacer de mala gana? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Tenemos que hacerlo con excelencia también. ¿Por qué? Porque no es para los hombres, es para Dios todo lo que nosotros hacemos. Servir cuando nadie nos aplaude. Servir cuando no hay reconocimiento. Ahí se revela el verdadero corazón del reino. Dios en su infinito amor y plan nos capacitó, nos equipó, nos dio talentos para servir. ¿Sabía usted, iglesia, que usted de manera natural puede hacer que tenga talentos, tenga habilidades que ni siquiera los ha conocido? Y usted diga, bueno, ya yo no sé, yo no sé si sé cantar. Ya, si nunca ha agarrado un micrófono, ¿cómo va a saber si sabe cantar, verdad? Si ni siquiera canta en el baño, ¿cómo va a saber si sabe cantar? Un ejemplo, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado la capacidad, nos ha entregado talentos para glorificarlo a Él. Y yo les pregunto, ¿conoce usted algún talento que tenga? ¿Qué talento podrá tener usted? No sé. ¿Será que sabe cocinar? ¿Cocina muy rico o no sabe cocinar, verdad? ¿Sabe coser? ¿Sabe de pronto hablar otros idiomas? ¿Sabe de pronto traducir? ¿Sabe de pronto escribir libros? ¿Sabe de pronto cantar? ¿Sabe de pronto enseñar? ¿Sabe de pronto jugar fútbol? Bueno, yo no sé jugar fútbol, ¿verdad? ¿Qué sabe usted? ¿Qué talento tiene usted? ¿Se ha preguntado usted qué talentos tengo? La palabra talento tiene que ver con todo aquello que Dios nos ha dado de manera natural o lo que hemos desarrollado con el paso del tiempo. ¿Me estoy explicando? Un ejemplo claro del talento, yo lo puedo ver en la vida de Sharon, por ejemplo. Sharon, yo recuerdo cuando estaba por allá sentada, ¿verdad? Y yo llegué y le dije a Anita que si quería servir en el ministerio de alabanza. Y Anita, ay, no sé, Cristian, es que ya no sirvo para eso. Le digo, ¿y qué tal Sharon? Creo que fue así, ¿verdad? Y Sharon con todo el miedo del mundo, ¿verdad? Ya, yo no sé, yo nunca lo he hecho. Hoy en día, Dios no solamente desarrolló el talento de la voz, sino que le ha permitido también desarrollar la habilidad como instrumento, ¿cierto? Entonces, un talento que ella logró desarrollar se convirtieron en 2 talentos. Pero no solamente se va a quedar ahí, ¿por qué? Porque va a crecer en un tercer talento. Y quiero que veamos una parábola que nos habla al respecto, que está en Mateo 25, 14 al 30. Ahí mismo, cerquita del 28 está el 25. 25, 14, 30. ¿Cuándo lo tiene? Me dan un fuerte amén. Todo esto es palabra de Dios y esto es un tesoro para cada uno de nosotros. Amén, lo tenemos. Si lo pueden poner en la pantalla también, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a, ¿qué dice? Su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros, ¿qué dice? 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1,
y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y se puso a hacer cuentas, ¿verdad? Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Y ganado, ¿qué dice? Otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también, el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. Y ganado, ¿qué dice? Otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco, dice, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 solo talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo y malo y negligente. Qué duro, ¿no? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá aún más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. Qué dura palabra, iglesia. Qué dura palabra es esta. Cuando yo lo analizaba y lo leía, y yo decía: wow, qué relación tiene eso con nuestro estilo de vida, con todo lo que hacemos. Vemos cómo Él entregó sus bienes. ¿Qué le ha entregado Dios a usted? Yo le pregunto, ¿qué te ha entregado a ti? ¿Lo conoces de pronto? ¿No lo conoces aún? ¿Qué nos ha entregado Dios? ¿Lo hemos multiplicado? ¿Cómo ha sido eso que Dios nos entregó? Vemos cómo el versículo 21 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en el versículo 24 dice que al que Dios entregó 1 talento, este nunca lo aprovechó, nunca lo usó, nunca sacó a la luz el regalo de Dios, lo escondió por miedo. ¿Será frecuente que hemos escuchado eso? Es que yo no hago tal cosa porque me da miedo. Es que me da miedo servir en tal área, me da miedo hacer lo otro. El versículo 28-29 dice: Dios a los que usan sus talentos los ponen a funcionar, y Dios bendice aún dando más talentos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué espera Dios de nosotros, iglesia? ¿Estaremos usando lo que Dios nos dio? ¿Lo estaremos multiplicando? ¿Lo estaremos enterrando por miedo? ¿Qué estaremos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Yo recuerdo, iglesia, que yo cuando vine a este lugar, enero de 2010 más o menos, yo estaba sentado por allá, por donde estaba Margotita sentada por allá, allá me senté yo. Vine por primera vez a esta iglesia y yo allá, y yo veía el grupo que estaba tocando acá y yo decía: uy, qué bonito, ¿verdad? Algún día me gustaría servir en esa área. Yo pensando, ¿verdad? Meditando ahí. Dios me trajo a servir en ese ministerio por muchos años. Y yo recuerdo que yo veía a los predicadores enseñando la palabra y yo decía: qué bonito, ¿verdad? Algún día poder enseñar su palabra, así como lo hacen ellos. Hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de servirle también en ese ministerio. Me explico, pero tiene que haber un anhelo en usted en querer hacer las cosas. Me explico. Claro, a uno le da miedo estar parado aquí. Me explico. Le da miedo tocar un instrumento. Me imagino que Sharon tenía miedo tocando el piano. Rocío tenía miedo con el micrófono. Claro que tenemos miedo porque somos seres humanos. Me explico. Pero Dios al que llama capacita. Me explico. ¿Por qué? Porque si Dios por Él fuera, Él traería a los mejores servidores allá y los pondría en la puerta. Si por Él fuera, trajera a los mejores músicos, convertiría a alguna banda musical famosa allá afuera y la pondría a servirle a Él. Él traería el mejor orador que pueda existir en el mundo y lo pone a su servicio. Sin embargo,
Él llama al que tiene el corazón correcto para servirle. ¿Me explico? El que tiene el corazón correcto es el que Dios va a usar. Es el que Dios va a levantar, el que va a usar en su ministerio. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Cuál fue esa recompensa que ellos tuvieron? Fue el entrar en el gozo del Señor. Y ustedes dirán, Cristian, ¿con qué se come eso? Hermanos, qué bendición poder estar en el gozo del Señor todos los días de nuestra vida. Vivir felices, como dice el mundo. El mundo dice felicidad. La felicidad es pasajera, es temporal, pero el gozo es permanente. Cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, que habla ese versículo, entra el gozo del Señor, es cuando tenemos una felicidad que no sabemos por qué. Estamos pasando pruebas, estamos felices, vienen cosas buenas, igualmente tenemos gozo. El gozo está en todo tiempo presente en nuestras vidas. Entonces, cuando hacemos cosas para el Señor, cuando servimos a otro fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, se produce algo en nosotros, que es comenzamos a vivir según el propósito de Dios. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que cuando una persona se encierra mucho en ella, cuando una persona solo piensa en ella, es que me hicieron daño, no es que en la iglesia no me dan oportunidad, no es que ya en el trabajo me menosprecian, no es que mi familia me hace a un lado, no sé, póngale los peros que usted ponga, usted comienza a enfocarse en usted, ¿me explico? Pero el problema no es el enfocarse en nosotros, sino es en enfocarse en Él. ¿Me explico? Que todo lo que hagamos, que nuestra vida, nuestras actitudes, todo sea enfocado en glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. ¿Qué es el gozo como tal? Es la realidad producida por la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es esa fuente de energía y deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura permanente o en tristeza inconsolable, iglesia. El gozo de servir a otros es la mayor recompensa que nosotros podamos tener. Yo les soy sincero, iglesia, yo amo servirle a la iglesia en lo que necesite. Si hay que barrer, hay que barremos, si hay que acomodar sillas, acomodamos sillas, si hay que subir sillas al carro de Tao, subimos sillas al carro de Tao, si hay que hacer lo que haya que hacer, lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahí nuestra vida comienza a tomar sentido. Me estoy explicando. Cuando hacemos algo para los demás, comenzamos a vivir bajo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para la alabanza de su gloria. Me estoy explicando, pero de nuevo, muy fácil es servir en la iglesia, es un deber, un llamado maravilloso que Dios nos ha dado, una oportunidad, pero mayor es servir allá afuera donde no te aplauden, ¿cierto? Mayor es cuando allá estás dentro de un grupito de amigos que no son cristianos, pues ahí sí tienes que servirle a Dios siendo ejemplo a esos amiguitos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser cristianos dentro de cristianos, me explico. Pero cuando usted está con amigos que son del mundo, ahí es cuando Dios te llama. Yo necesito que me sirvas aquí. Yo necesito que seas luz en medio de la oscuridad, porque a eso te he llamado. Me estoy explicando, porque no, es muy fácil. Dale un aplauso, déselo al Señor, amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran verdad del reino, el servicio no nos quita el gozo, nos lo da. El servicio no nos empobrece, nos enriquece. El servicio no nos rebaja, nos engrandece. El mundo quiere que seamos seres egoístas, ¿cierto? Amadores de nosotros mismos, ávaros, vanagloriosos. Eso es lo que el mundo hace allá afuera, ¿cierto? Ponga Instagram, ponga redes sociales, todo el mundo quiere vanagloriarse con su estilo de vida, falso también, ¿me explico? Pero realmente Dios quiere que seamos para la alabanza de su gloria. Tenemos que saber, iglesia, que tenemos que enfocarnos en lo eterno, que es lo que realmente vale la pena. Pero necesitamos conocer, iglesia, que para servirle a Dios necesitamos saber quiénes somos nosotros. ¿Me explico? Si usted dice, quiero servirle a Dios, pero usted no sabe quién es, le va a costar entender qué es el servicio. ¿Me explico? Usted necesita saber que usted es un hijo de Dios.
Me explico. Si usted ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, si el Espíritu Santo mora en usted, usted sabe que ya usted no hace las cosas por su voluntad, sino porque hay algo mayor en usted que lo motiva a hacer las cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque hay un fuego ardiendo dentro de nosotros y necesitamos conocer esa identidad. Si yo sé quién soy y para qué estoy aquí, yo no necesito decirme cosas bonitas. No necesito motivarme todos los días. Ya sabemos quiénes somos y para qué existimos. Fuimos hechos para vivir vidas que glorifiquen al Creador del universo. Amén, iglesia. Jesús enseñó que el mayor es el que sirve. El primero es el que se entrega. El verdadero gozo se encuentra cuando vivimos para otros. Una vida centrada solo en uno mismo termina vacía, pero una vida entregada al servicio termina en una vida llena de propósito, llena de paz y un gozo verdadero por la eternidad. Ahora, iglesia, para cerrar en esta mañana, estamos por iniciar un año nuevo, un 2026. Mucho por qué agradecer también, ¿cierto? Tenemos mucho por qué agradecer. Muchas cosas sucedieron en este año. Qué oportunidad más hermosa de poder decir, Señor, yo quiero reencontrarme contigo. Yo quiero, Señor, caminar no como el mundo me dice que debo caminar, sino yo quiero caminar según tu palabra me lo enseña. Que podamos tomar esa decisión y decir, todos los errores, todo lo malo que haya hecho en el pasado ya quedó atrás. Pero yo quiero de ahora en adelante iniciar un nuevo año que glorifique a Dios con nuestras vidas. Y qué hermosa oportunidad, iglesia, en un año nuevo que podamos ver personas más involucradas en diferentes actividades, que usted ponga a funcionar sus talentos. ¿Qué talento le ha dado Dios? ¿Qué te ha entregado el Señor? ¿Te ha dado un talento de pronto? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Será que lo tenemos escondido o lo estamos poniendo a funcionar? Que podamos meditar en esa palabra. Y si Dios ya nos ha dado un talento y lo estamos utilizando, bueno, tenemos que multiplicar ese talento y ahora que sean 2 talentos y que sean 3 talentos, 4 talentos, 5 talentos, porque dice la palabra del Señor, ven siervo fiel, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Meditemos en esta mañana, iglesia, y yo quiero que nos pongamos de pie para agradecerle al Señor por todo lo que sucedió en este año, lo bueno, lo malo, y buscar un enfoque para este año que comience. Amén. Y ahí donde usted está, quiero que me acompañe en oración y vamos a primeramente agradecerle a Dios por todo este año, porque fue un año maravilloso, amén. Fue un año que podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y que podamos entregarle este año a Él y que podamos aprender y hacer su voluntad en toda nuestra vida, amén. Padre Celestial, Señor, te amo y gracias, Dios. Señor, te amo y gracias por un día más, Señor, que podemos estar acá en tu casa, Señor Jesús. Señor, qué bendición, Dios, poder, Señor, un día más estar aquí congregado, Dios. Señor, te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Dios, por todo lo que sucedió, todo lo que pasó este año, Señor. Señor, porque sabemos que aún en los momentos difíciles, en los momentos buenos, Señor, en todo tiempo, tú estuviste presente ahí, Señor. Señor, y desde ya, Señor, clamamos como iglesia, Señor. Queremos pedirte, Señor, por este año que comienza 2026, Señor. Queremos que sea un año glorioso. Queremos que sea un año maravilloso, Dios. Un año con propósito, Señor. Queremos que sea un año, Señor, donde podamos caminar según tu voluntad, Señor Jesús. Que sea un año, Señor, que podamos, Señor, ver tu gloria aún en nuestras vidas, Señor, aún mayor, Dios. Señor, que podamos ver, Señor Jesús, Padre, tu palabra fluyendo con más libertad, Señor. Que podamos ver, Señor, más talentos, Señor, más dones, Dios, fluyendo en tu iglesia, Señor. Que podamos, Padre Santo, ver una iglesia, Señor, que
que crece, Señor, y no solamente que crece, sino que se expande, Señor Jesús. Lo creemos, Padre Santo, Señor. Señor, motiva a toda aquella persona, Dios, que tiene mucho para darle a Dios, Dios. Señor, solo esa persona conoce qué hay dentro de ella, Dios. Que tú puedas, Señor, activar, Señor, todo aquello que esté dormido, Señor. Todo aquello que esté enterrado, Señor, tú lo puedas despertar en esta mañana, Señor. Que tú cumplas, Señor, tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú actives a tu iglesia, Señor. Que sea una iglesia activa, Señor. Una iglesia que te sirve, Señor, con pasión, Señor. Una iglesia, Señor, que dé luz allá afuera en todo momento y en todo lugar, Señor. Una iglesia, Señor, que te glorifique con sus vidas, Señor Jesús. Porque fuimos hechos, Dios, para la alabanza de su gloria, Dios. Fuimos hechos, Señor, para honrarte, Señor. Fuimos hechos, Señor, para reflejarte en nuestras actitudes, Señor, en todo lo que hacemos. Fuimos hechos para honrar tu nombre, Señor. Y en esta mañana, Padre, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Cada persona que está acá, Señor, en esta mañana, Dios. Todo niño, todo joven, todo adulto, Señor. Que tú los bendigas grandemente, Señor. Jesús, bendiga a sus familias. Que tú bendigas sus trabajos, Señor Jesús. Que tú bendigas este año, Señor. Que sea un año maravilloso, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén, amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Y feliz año, amén. No sé si los niños van a pasar. Sí, vamos a esperar 2 minutos que los niños van a pasar.